La idea con esta charla es básicamente darle una visión de lo que hay en este momento descrito con el uso de soluciones para reanimación en pacientes en shock. Lo que hay publicado, los reportes que hay que son un poquito conflictivos en este momento sobre qué solución debemos utilizar y qué cantidad de líquido debemos utilizar para la reanimación. Y darles un poquitico la información de lo que nosotros hacemos en Shayo y la cantidad de líquidos que utilizamos y la forma en que lo utilizamos y el por qué. Esto es lo que está escrito desde hace ya varios años, es el algoritmo del doctor Carcillo, en el cual lógicamente ellos recomiendan el uso en pacientes pediátricos de bolos de 20 mililitros por kilo hasta llegar a 60 mililitros por kilo. En el caso de que no reanime, pues lógicamente el paciente no se reanime, el paciente se considera que es un shock refractario a líquidos y por lo tanto hay que colocarle una línea central, iniciar dopamina y de ahí en adelante pues ver cómo sigue el paciente. Lo mismo se ha recomendado para pacientes neonatales, en los cuales también se recomiendan bolos de 20 mililitros por kilo hasta llegar a un volumen de 60, y en el caso de que no funcione también se considera que es un shock refractario a líquidos. Pero eso es lo que él está recomendando, y aclaro que esto es lo que el doctor Carcillo recomienda en sus guías, y hasta ahora pues ha demostrado que ha salvado muchísimas vidas en muchísimos sitios en el cual se hace una reanimación vigorosa inicial en el shock. Pero eso es lo que está siendo publicado en este momento. Este artículo salió publicado en internet en mayo de este año, en el cual en un grupo de pacientes en África, eran pacientes pediátricas, fueron 3.000 y algo de niños que fueron separados en dos grupos, en los cuales compararon qué pasó cuando se reanimaban con líquidos siguiendo las guías que había recomendado el doctor Carcillo, y vieron cómo en estos pacientes, o menos en este grupo de pacientes que son niños desnutridos, que un compromiso importante de la perfusión, los niños que recibieron bolos de líquidos, en ellos se incrementó la mortalidad. La comparación fue bolos de líquidos contra líquidos de mantenimiento. Y vieron cómo los niños que reanimaron de manera vigorosa, siguiendo las guías de reanimación, murieron más que los niños que recibieron únicamente líquido de mantenimiento. Entonces, esto ha creado un poquitico de confusión en el ambiente. Y ha dicho, bueno, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Reanimamos con líquido? ¿Cuánto líquido? Este es otro trabajo que es de adultos, que también fue publicado este año en Critical Care Medicine, en el cual ven cómo al reanimar adultos, vieron cómo al reanimarlo con grandes volúmenes de líquidos había una mayor mortalidad. Tomaron como punto de corto PVC menor de 8, PVC entre 8 y 12 y PVC mayor de 12. Vieron cómo los pacientes que tenían una PVC mayor de 12 tuvieron una mayor mortalidad que los pacientes que tenían una PVC menor de 8. Entonces, nuevamente ellos sacan la conclusión que tal vez el reanimar con líquidos, aún en los adultos, y el exagerarse en la cantidad de líquidos que estamos administrando, aumenta la mortalidad de estos pacientes. Aunque en el trabajo no se estipula cuál es la causa de aumento de mortalidad, igualmente la mortalidad fue muchísimo mayor. En este otro trabajo que salió publicado en el 2010, fue hecho en el África también, niños en el África que estaban severamente desnutridos y que estaban hipovolémicos. En estos niños siguieron las guías de la OMS, en la cual la reanimación hídrica se hace con soluciones hipotónicas, se hace con dextrosal 5 con algo de electrolitos, y los volúmenes que emplearon eran dos grupos de 15 mililitros por kilo en una hora, repetidos una vez con solución hipotónica, máximo 30 mililitros por kilo en 3 horas. Si el paciente persistía con signos de hipovolemia o de shock, se transfundía, y eso lo compararon con reanimación con lactato de Ringer, en este caso, con 10 mililitros por kilo hasta 30 mililitros en 2 horas. A los dos grupos les fue mal. La mortalidad de los dos grupos fue alta, fue muy muy alta, y en ellos se vio que el shock persistió en muchos pacientes, que muchos persistían oligúricos, y lógicamente que la mortalidad fue muy alta. Lo que sí vieron en este grupo es que hubo una tendencia a que los pacientes que fueron reanimados con líquidos isotónicos tuvieron una modesta mejoría, como dice en el artículo, en el shock y en la sobrevida. Pero debido a la forma en que el trabajo fue realizado y a que tenía limitaciones en el diseño, lógicamente no se pudo concluir de que realmente las soluciones hipotónicas aumentaran la mortalidad, aunque sí hubo una tendencia. En este otro trabajo en el cual empezaron a ver, bueno, debemos reanimar con albúmina o no, y ha sido siempre la discusión, ¿usamos coloides o usamos cristaloides? Por lo menos en este trabajo se encontró que el uso rutinario de albúmina humana tal vez no estaba justificada para la reanimación de pacientes críticos.
y que tal vez la reanimación con albúmina debía estar recomendada solamente para algunos grupos de pacientes, tales como pacientes con trasplante de hígado y en pacientes quemados. Dicen que realmente diferencia entre albúmina y salina no hubo realmente en este trabajo una diferencia, y que como todo el mundo concluye, hay que hacer más trabajos a ver si de pronto de alguna manera alguno de los dos grupos muestra alguna evidencia de que es superior al otro. En este otro trabajo, en el cual es una revisión sistemática de la literatura, encontraron que lógicamente no hay un claro beneficio en el uso de coloides sobre cristaloides para reanimar pacientes pediátricos de todas las edades. Y ellos ven que de pronto la expansión con cristaloides tiene una mejor sobrevida en pacientes con trauma, con quemaduras, los deshidratados con gastroenteritis y en pacientes con trauma de cráneo. Como ven hasta ahora, no ha habido ningún estudio, por lo menos ningún estudio grande, en el cual se demuestre la superioridad de un líquido sobre el otro, que es mejor la albúmina o que es mejor los cristaloides, si usamos soluciones hipertónicas o no usamos soluciones hipertónicas. Entonces, debido a que cada estudio muestra un grupo poblacional muy especial, y hay muchísimos estudios utilizando que la albúmina es mejor en pacientes con dengue, en algunos que la albúmina es mejor con malaria. En fin, hay tal cantidad de información en este momento que está siendo publicada todos los días sobre qué utilizar, que mi recomendación es que utilicen lo que ustedes estén acostumbrados a utilizar. Tal vez el único no que tenemos es que usen soluciones que sean hipotónicas. Entonces, esto hace que sea mucho más difícil comprar los grupos. Pero entonces, venga, les muestro lo que nosotros estamos haciendo y lo que hacemos en esta unidad. Eso es lo que uno ve. Cuando uno reanima pacientes con una solución de dextrosal 5, pues realmente la glucosa se metaboliza rápidamente, pierde la fibra osmótica, y realmente de 1 litro de solución de dextrosal 5 que le damos a un paciente, solo 80 mililitros permanecen en el espacio intravascular. Lo demás se va al espacio intersticial, lo cual produce edema y realmente nos estamos hidratando al paciente. Cuando le ponemos a un paciente 1 litro de solución salina isotónica, como quieran, vamos a ver que de ese volumen solo 250 mililitros se quedan dentro del espacio intravascular. En cambio, si le damos una solución hipertónica, en este caso el 3%, que tiene una osmolaridad bastante alta de 960 milosmoles, vemos como no solamente se queda en el espacio intravascular, sino que atrae de 2 a 4 veces la cantidad de líquidos que estamos administrando a ese paciente. Y mirando eso, tal vez fue que nosotros empezamos a utilizar las salinas hipertónicas en pacientes en forma rutinaria en nuestra unidad. No digo que es para todo el mundo, pero lo usamos de manera rutinaria. Hay algunas ventajas del uso de las salinas hipertónicas en un grupo selecto de pacientes. Sabemos que en las fases iniciales de shock y de hipovolemia hay activación de las células polimorfas nucleares que van a producir edema de las células endoteliales. Esto lleva a que la luz de ese capilar distal se disminuya y puede haber inclusive obstrucción y disminución completa del flujo y transporte de oxígeno en esos capilares terminales. Cuando usamos salinas hipertónicas, sabemos que nosotros disminuimos el edema que está en esos endotelios, que eso nos lleva a que aumente el diámetro de la luz vascular, a que disminuya la resistencia vascular pulmonar, y en últimas nos va a ayudar a aumentar el flujo de la microvasculatura, lo cual a su vez va a facilitar a que haya una mejor entrega de oxígeno a los tejidos. En sepsis, ¿qué se ha visto? Que en pacientes con sepsis, la salina hipertónica fue seguida de una recuperación inmediata de la presión arterial y elevación de la vasopresina. Y se encontró también que si no bloqueaba los receptores de la vasopresina, pues lógicamente se perdía el efecto que uno estaba obteniendo. Eso es lo que vieron ellos cuando trajeron pacientes con infección con lipopolisacáridos y salina hipertónica. Vemos cómo estos son los pacientes control con salina hipertónica nomás, los que están acá, y los grupos que tuvieron infección con lipopolisacáridos o se le inyectó lipopolisacáridos, no son pacientes, pues no son animales, y salina hipertónica, como los niveles de vasopresina se elevaron de manera importante. Y acá, en la tensión arterial, miramos cómo la tensión arterial media se elevó muchísimo más cuando se usó la hipertónica en esos pacientes comparado con soluciones isotónicas. En cuanto a la función miocárdica, se ha visto que en algunos casos uno puede ver un incremento en el gasto cardíaco cuando usamos soluciones hipertónicas. No se sabe exactamente cómo funciona esto. Se cree que de pronto está de por medio también la norepinefrina en estos pacientes. Y también se ha creído que a través del incremento
del sodio intracelular, que es secundario al gradiente electroquímico que tiende a que el sodio entre en la célula, se activa el intercambiador sodio por calcio y de esa manera se incrementa los niveles de calcio intracelular y esa de pronto es la manera como puede mejorar de alguna manera la contracción cuando usamos soluciones hipertónicas. Este es un trabajo en pacientes cardiovasculares pediátricos, en los cuales muestran cómo el uso de la hipertónica lleva a un incremento rápido en el índice cardíaco, comparado con pacientes con soluciones isotónicas. Y esto es lo que pasa con la resistencia vascular sistémica, que hay una caída importante en la resistencia vascular sistémica en estos pacientes, lo cual pues lleva a que haya una mejoría también en el gasto cardíaco. En cuanto al sistema inmune, se sabe que o se empezó a notar que los pacientes con shock hemorrágico, que eran reanimados con soluciones hipertónicas y no con coloides, presentaban menor sepsis en forma tardía. Y posteriormente empezaron a hacerlo en animales de experimentación y vieron que también en animales había una menor tendencia a presentar sepsis cuando la reanimación era con salina hipertónica. Se cree que es por la actividad que tiene en una parte sobre los neutrófilos, en los cuales ven que en esos neutrófilos osmolaridades de 150 disminuye la quimiotaxia en un 50% y osmolaridades por encima de 170 suprimen completamente la quimiotaxis. Pero la fagocitosis se aumenta con osmolaridades entre 300 y 400 milosmoles. Entonces se cree que de pronto hay un estímulo para fagocitosis cuando utilizamos soluciones hipertónicas que van a llevar la osmolaridad sérica a niveles superiores. También se ha visto que el mantener niveles séricos de sodio entre 150 y 155 podría suprimir la producción de radicales superóxidos en las células estimuladas y que el efecto sobre el sistema inmune también depende del tiempo que dura la osmolaridad. Y se ha visto, por lo menos en ratas, que es donde han llevado estos trabajos, que si uno sube la osmolaridad por encima de 195 por 2 minutos, bloquea completamente la respuesta inmune durante 3 horas. Así que es bueno hasta cierto punto, porque si nos va la mano en la hipernatremia, vamos a llevar a suprimir la respuesta inmune también. También se sabe que la respuesta inmune tiene efectos sobre los neutrófilos y sobre las células T. Se sabe que la hipertonicidad produce deformación de la membrana celular, que los neutrófilos y los neutrófilos estimulados, esto aumenta el potencial citotóxico de ellos. Cuando estos neutrófilos son expuestos a soluciones hipertónicas antes de ser estimulados, la deformación que se produce por la hiperosmolaridad en el citoesqueleto inhibe la degranulación e inhibe la liberación de radicales superóxidos. En el factor de necrosis tumoral se ve cómo en los pacientes cuando se utiliza soluciones hipertónicas, en este caso disminuye la producción de TNF-alfa. También se ve que la interleuquina 6 disminuye cuando usamos soluciones hipertónicas. Y el lactato en estos pacientes también tiende a ser muchísimo más bajo a cuando usamos soluciones salinas isotónicas. En fin, en el sistema inmune, las soluciones hipertónicas disminuyen fagocitosis y disminuyen la explosión oxidativa, disminuyen la producción de moléculas de adhesión. Niveles altos de hipertonicidad inducen la producción de factor de necrosis tumoral alfa. Niveles bajos promueven la secreción de interleuquina 8 que tiene efecto antiinflamatorio. ¿Cuáles son los potenciales usos de las salinas hipertónicas? Y no vendo salinas hipertónicas. Son excelentes para expandir el espacio intravascular. Producen deshidratación celular, que en algunos casos puede ser beneficiosa. Tienen un efecto neutrópico positivo y no se sabe la causa realmente por lo cual tienen efecto neutrópico positivo. Tienen efectos antiinflamatorios y pueden modular en algunos casos la respuesta inmune en pacientes en shock. Se ha visto que en raticas, y todo esto es demostrado en raticas, que mejora la función endotelial, menor daño espinal secundario a lesiones compresivas al utilizarlo, hay menor daño hepático, y hay protección contra daño pulmonar en shock hemorrágico, e insisto, esos son trabajos en ratas. Pero, hay una mayor incidencia de coagulopatía cuando usamos soluciones hipertónicas. Cuando lo usamos en nuestra unidad, lo usamos en postoperatorio de cirugía cardíaca o cirugía general que requieren bolos repetidos de líquido para mantener la tensión arterial. Lo usamos en pacientes sépticos como parte de los líquidos de mantenimiento, ya les diré cuánto. Lo usamos en disfunción miocárdica aguda o crónica, con disminución del volumen vascular efectivo, que necesitamos atraer agua hacia el espacio intravascular porque son pacientes que generalmente están edematosos.
¿Qué dosis empleamos nosotros? Usamos infusión continua al 3%, solución salina al 3%, y usamos una infusión de más o menos un 25% de líquido de mantenimiento. Suspendemos la hipertónica cuando llegamos a 160 miliequivalentes, y cuando lo usamos para reanimar en bolos, usamos de 5 a 10 mililitros por kilo, sin pasar de 250 mililitros en bolo. Nos da miedo que súbitamente nos lleve mucha agua al espacio intravascular y llevemos al paciente rápidamente a edema pulmonar. ¿Cuándo la suspendemos? En caso de hemorragia no controlada, cuando el sodio llega a 160 o cuando tengamos una acidosis metabólica hiperclorímica. Entonces, nosotros que utilizamos, reanimamos inicialmente con soluciones isotónicas. De entrada usamos isotónicas, salina normal, después nos pasamos a lactato, y si seguimos requiriendo bolos repetidos de líquido para mantener tensión arterial y mantener gasto cardíaco, empezamos a utilizar soluciones hipertónicas en bolos pequeños, y si nos funciona y si el paciente mejora con esto, le seguimos una rata de infusión de salina hipertónica a 25% de líquido de mantenimiento, hacemos control de sodio cada 6 horas. Generalmente con esta dosis de sodio que utilizamos no hay hipernatremia importante, o sea, por encima de 155 antes del segundo día de empleo, pero igualmente hacemos niveles repetidos de sodio. No lo usamos en pacientes que estén acidóticos de entrada. Pacientes que tengan un pH muy bajo de entrada no la empleamos, usamos soluciones con lactato. Los efectos colaterales que tiene la hipertónica, aquí está. Puede llevar a un coma hiperembolar, hipernatremia, hipocalcemia, convulsiones, arrítmicas. Puede tener un efecto inotrópico negativo cuando usamos infusiones muy rápidas, cuando usamos el bolo muy rápido, podemos, en vez de mejorar el inotropismo, podemos llevarlo a un inotropismo negativo. Necrosis tisular en caso que es una extravase y estamos usándolo por una vena periférica que usualmente no usamos para esto. Hemólisis, y puede aumentar el sangrado en pacientes que no tienen un sangrado controlado. Muchísimas gracias.